¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, feliz domingo. Les saluda Margarita Oropesa. Gracias por acompañarnos en otra edición de Abriendo Puertas. El plato fuerte de la semana es político y electoral. La oposición continúa con incertidumbre sobre los pasos a seguir. El oficialismo ya está en la calle con su candidato. Si desean interactuar con nosotros, pueden hacerlo a través de las redes sociales @Venevisión bajo la etiqueta Abriendo Puertas por BB. Ya estamos listos, comenzamos. Abriendo Puertas. Nuestra invitada en el día de hoy es una dama, Delsa Solórzano, presidenta del partido Encuentro Ciudadano. Muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenida. Gracias, Margarita. Abriendo Puertas. Adelante, Gracias. por favor. Delsa Solórzano nació en Caracas, abogada y política, diputada ante la Asamblea Nacional en el periodo 2016-2021, activista de los derechos humanos, participó en las primarias de la oposición en el 2023 como candidata. Bueno, vamos a comenzar y con política, inevitablemente. La plataforma unitaria tiene en sus manos una bomba de tiempo. Del 21 al 25 son las postulaciones de los candidatos a la silla de Miraflores. ¿Qué van a hacer si ya en el portal del Consejo Nacional Electoral la candidata María Corina Machado aparece como inhabilitada? A ver, yo diría que más que una bomba de tiempo es una enorme responsabilidad la que tiene la dirigencia política hoy en las manos. Sin duda alguna hay un tema temporal asociado, pero felizmente tenemos una candidata que ha dicho con mucha firmeza y con mucha responsabilidad, así como lo ha dicho su comando de campaña, dos cosas que me parecen fundamentales. La primera, nada nos saca de la ruta del camino electoral, y eso es fundamental. Esa es una decisión que, por cierto, tomamos nosotros en Encuentro Ciudadano desde hace rato ya, lo anunciamos al país el 27 de enero del año pasado, del año 2023. Nosotros nos mantenemos en la ruta, dentro de la ruta electoral. La segunda que ha dicho tanto nuestra candidata de unidad, electa en primarias, en una en la que yo participé y que promoví, impulsé, etcétera, es que en efecto nos vamos a mantener unidos. Entonces, creo que la fórmula es sencilla, unidad y voto para continuar dentro de la ruta electoral de la que nadie nos va a separar, y evidentemente junto a nuestra candidata de unidad, María Corina Machado, tendremos que estar a la altura de la circunstancia que hoy exige el país de nosotros. Sin embargo, en el camino surgen algunos nombres para sustituir a María Corina Machado. Vamos a ver las siguientes afirmaciones de Gerardo Bley. No puede el coordinador de la delegación de negociación terminar siendo un candidato. Eso es contra natura, irregular. Nosotros tenemos que empezar a asumir cada quien su papel. La candidata existe y la candidata decidirá con la plataforma unitaria cuál será la estrategia y la táctica a seguir en este proceso. Pero aquellos que somos negociadores, hasta que nos quiten ese poder y nos digan, mire, usted no va a negociar más. Pero mientras esté delegado, ese es mi trabajo. Mi trabajo no es ser candidato, mi trabajo es seguir peleando para que en Venezuela no solamente hayan condiciones electorales que produzcan un cambio político. Rosales es una opción. Es como cualquier otro dirigente, son opciones. Pero no nos toca a nosotros decidir eso. ¿Qué comentarios nos puede hacer en relación a estas afirmaciones de Gerardo Bley? A ver, todos nosotros dentro de la plataforma unitaria y en el comando de campaña de María Corina hemos hecho una afirmación que tiene que ver justamente con lo que decía antes, que es mantenernos dentro de la ruta electoral. El país quiere votar para sustituir a Nicolás Maduro, para eso son las elecciones, para que cuando usted se mida
en un proceso electoral pueda sustituir a una persona por otra. Entonces aquí la sustitución de la que nosotros estamos hablando es justamente de la de Nicolás Maduro, que queremos llevarlo a cabo por las vías democráticas, por las vías electorales, en las urnas de votación, y para eso se ha fijado la fecha del 28 de julio, en la que todos nosotros queremos acudir justamente a ese proceso electoral. Hay una candidata que fue electa en primarias, una a la que todos estamos respaldando, y junto a ella, repito, vamos a tomar las decisiones que se tengan que tomar. No podemos ninguno de nosotros tomarlas por separado. Aquí nadie puede solo, Margarita. No es posible. A ver, yo a veces escucho a gente que dice, no, es que fulano, fulana, sutano, la plataforma tiene que decidir, la candidata tiene que decidir. Pero la plataforma, llega un momento, tiene que decidir. Todos juntos. La candidata junto a la plataforma junto a la candidata, tenemos juntos la responsabilidad de conducir este proceso dentro de la ruta electoral. Esta semana se generó en el país una matriz de opinión en contra de Un Nuevo Tiempo. De hecho, salió el líder de Un Nuevo Tiempo, Manuel Rosales, a decir que lo que dijera la plataforma unitaria, él lo iba a respetar, y que respaldaban a María Corina Machado. Yo no puedo responder por ningún partido distinto a Encuentro Ciudadano. Yo respondo por mi partido, y lo que quiero reiterar es que todos nos necesitamos. Aquí nadie puede solo. Poner a Venezuela por delante es fundamental, pero eso hay que hacerlo en unidad. Hablando de los acuerdos de Barbados, Gerardo Bley manifestó que el gobierno ha incumplido los acuerdos de Barbados. ¿Qué opinión le merece esta afirmación? Fíjate, varias cosas, ¿no? Encuentro Ciudadano no tiene representante en el proceso de negociación que se ha llevado a cabo en Barbados. Nosotros no estamos sentados como partido político en esa mesa. De hecho, no están también los partidos políticos que están representados en la Asamblea Nacional. Nosotros no estamos, es un proceso de la plataforma, no de nadie fuera o de ninguna organización distinta o externa a la plataforma unitaria. Encuentro Ciudadano, como miembro de la plataforma, no está sentado en ese proceso. Sin embargo, no hace falta estar sentado allí para evidenciar o para notar lo que es evidente. Uno, hay un documento que se firmó, y un documento que establece claramente que nos vamos a mantener todos dentro de la ruta electoral y que hay ciertos requisitos a los que cumplir y a los que todos nos comprometemos. El primero de esos requisitos, lo dice el documento, es que cada quien escoge su candidato, y el otro grupo lo respeta. El candidato del PSUV es Nicolás Maduro, eso es problema del PSUV, ¿sí? Y la candidata a nosotros se llama María Corina Machado, así de simple. Si no se respeta el punto 1 de los acuerdos de Barbados, es evidente que estos se están rompiendo o quebrantando. Y cuando escuchamos a los voceros del oficialismo señalando que no se va a respetar quién es la persona que nosotros elegimos, pero que además tampoco se va a respetar ese documento y se firma uno paralelo a ese o distinto a ese. Sí, el de Barbados no es igual al de Caracas. Exacto, entonces es evidente que se están irrespetando los acuerdos de Barbados, y lo importante de eso, yo soy experto en transiciones políticas, como tú sabes, es que hay un proceso que debería haber dado inicio a la transición, en la que yo creo que se tiene que instaurar en Venezuela para poder producir un cambio verdaderamente democrático en el país y conducir al país pues hacia lo que hoy necesitamos, ese cambio político que requiere con urgencia Venezuela. Y si se rompe o si se quebranta la base del proceso de transición, se hace mucho más complicado. De hecho, el propio Blay hacía referencia en esa misma entrevista que tú señalabas al temor de la sustitución del documento de Barbados por el documento de Caracas, como tú lo acabas de señalar, y eso genera gran incertidumbre. Ahora, ¿qué están esperando? ¿Que ocurra quizás un milagro o que bajo la presión de Estados Unidos se logre la habilitación de María Corina Machado, que ella pueda participar en la contienda? Yo soy profundamente católica, creyente, mariana, pero esto no es un tema de milagros, esto es un tema de ejercicio político, ¿no? Y yo quiero ganar la lucha electoral. El 28 de julio es la fecha y la vamos a ganar. Hay un proceso sobre la mesa y yo sí creo que es un poco tarde, sí lo creo y lo digo.
Yo creo que es urgente la articulación y tengo plena confianza en que esto lo vamos a resolver juntos y a tiempo para darle respuestas y certeza al país que quiere votar. Yo estoy en la calle, Margarita, permanentemente, y siempre digo que yo no soy político de escritorio. Yo no soy el dirigente que usted va a ver sentado en ese escritorio esperando que las... No, yo estoy permanentemente en la calle, en las calles de Caracas, en las calles del país, recorriendo Venezuela. He recorrido Venezuela de punta a punta 25 veces en mi vida. Y lo que sí sé es que la gente quiere votar y que la solución que hoy aspira a Venezuela, esa solución, ese cambio político, depende del voto, y nosotros como dirigentes tenemos la obligación de establecer todo lo necesario y dar todas las condiciones necesarias que dependan de la oposición. Ojo, yo no puedo hacer la auditoría del registro electoral, yo no puedo ofrecer esa auditoría, no puedo invitar a los observadores internacionales, eso no nos corresponde a nosotros. ¿Qué nos corresponde? Luchar para que haya condiciones y tener las propuestas candidaturales, la propuesta candidatural necesaria para que la gente pueda expresarse. Ahora, continuando con el tema de Estados Unidos, Diosdado Cabello asegura que Estados Unidos no tiene por qué meterse en las elecciones de Venezuela. Yo no acostumbro responderle a ese señor, pero en todo caso, a ver, los derechos humanos y los derechos políticos son derechos humanos, trascienden a las fronteras de todos los países. No es posible que haya una situación de derechos humanos dentro de una nación y que no sea objeto del análisis, del comentario, del resto de las naciones del mundo. Para eso se crearon las Naciones Unidas, así de simple. Los derechos políticos en Venezuela hoy no están garantizados, tan es así que mira nuestra candidata María Corina Machado, a la cual se le pretenden violar sus derechos políticos. Todos los pueblos del mundo, todas las naciones democráticas del mundo tienen razones de peso para opinar sobre este tema y para procurar, repito, por las vías democráticas, pacíficas y constitucionales, porque en mi caso no creo en ninguna otra, sobre la necesidad de que existan garantías electorales en Venezuela. Tan es así que el Consejo Nacional Electoral ya ha señalado que van a admitir la observación internacional. Entonces, evidentemente, si estamos admitiendo la observación internacional, a quienes, por cierto, aún no se les han girado invitaciones. Exactamente. ¿Sí? Todavía no se han invitado los observadores internacionales y nacionales. Así es, estamos bastante atrasados. El calendario tiene un notable retraso a esta hora. Entonces, quieren hacer una elección apurada el 28 de julio. Como hemos dicho todos, ponla que la vamos a ganar. Sin embargo, el cronograma ya tiene un retraso. Entonces, el propio CNE ha dicho que va a invitar observadores internacionales, con lo cual parece evidente que hay contradicciones dentro del gobierno, porque si no fuera problema de nadie, no habría observación internacional en Venezuela, ¿no? ¿Y daría tiempo? Porque el cronograma electoral va corriendo. El cronograma va corriendo con atraso, pero va corriendo. A ver, no habría el tiempo suficiente para todo lo que está establecido en el informe de la Unión Europea del 2021. Pero si se giran las invitaciones a tiempo, nosotros hemos estado dentro del partido, dentro de Encuentro Ciudadano, muy atentos a este tema, además porque el coordinador del tema de la observación electoral en nuestro partido es el embajador Nelson Valera, que además es un hombre de muchísima experiencia y que lo ha coordinado a lo largo de los años. Hemos estado muy atentos a ello. Hay tiempo para varias cosas, para muchas cosas, y sobre todo, si se giran las invitaciones a tiempo, pueden estar presentes ellos en los procesos de auditoría, etcétera, y eso es fundamental. Tristemente, en este momento esas invitaciones aún no han sido giradas. Tenemos que hacer una pausa. Nos acompaña Delsa Solórzano, presidenta del movimiento del Partido Encuentro Ciudadano. Ustedes quédense allí, ya venimos con más de esta interesante entrevista. Abriendo puertas. Continuamos en Abriendo Puertas. Delsa Solórzano es nuestra invitada. Vamos a hablar de los planes de magnicidio que el gobierno ha venido denunciando. Recientemente el canciller Iván Gil vincula estos magnicidios con Estados Unidos y de hecho la Fiscalía acaba de revelar un supuesto magnicidio en el estado Monagas. Sí. Plan de magnicidio en el estado Monagas. Eso parece
una burla para los venezolanos. Aquí lo que hay, tengo que decirlo, es una grave persecución política. Y cada vez que quieren arremeter contra la oposición, contra las fuerzas democráticas, se inventan otro plan de magnicidio. Mira, ese caso del Estado Monagas, yo no sé si la gente lo conoce, es un dirigente de la causa R, Margarita, y cuando leen las redes sociales de la Fiscalía, hablan de que el señor puso un estado de WhatsApp. A ver, ¿cómo se puede planificar un magnicidio por un estado de WhatsApp? Aquí la oposición lo que está planificando es una elección que queremos ganar, que nos estamos organizando para ganar, con el plan de los 600K, que no es más que conseguir los testigos, los activistas, los voluntarios para cuidar el voto y para cuidar las mesas de votación, organizando los comanditos por Venezuela. Ese es un punto que en el pasado la oposición ha descuidado las mesas de votación. Sí. Eso ha pasado. De hecho, Andrés Velázquez denunció que él había sido víctima de eso. No tenía cómo demostrar que había ganado en la gobernación del Estado Bolívar. Andrés Velázquez tenía en sus manos, y lo digo porque lo vi, todas las actas que demostraban que había ganado la gobernación. Y sin embargo, ya sabemos lo que pasó en el Estado Bolívar. Pero eso no ha sido un problema de la oposición concretamente, descuidar los centros de votación. No, yo no lo veo así. Porque cuando hemos participado en los procesos electorales hacemos todo el esfuerzo por tener a la gente en los centros de votación. ¿Qué ha habido? Un ventajismo oficial muy importante, un voto asistido, la violación del derecho al voto secreto que se viola con el voto asistido, no porque las maquinitas digan por qué votaste, no es eso, es que para darte la bolsa, para darte la bombona de gas, te acompaño y te veo el voto o te obligo a que le tomes la foto en el voto, etcétera. Entonces, esas son cosas que uno hay que controlar, dos hay que exigir y para ello hay que trabajar y yo creo que en este momento la oposición tiene que estar enfocada en eso y en procurar que la mayor cantidad de jóvenes se inscriban en el registro electoral. Mi partido, a través del equipo de juventudes, ha lanzado una campaña esta semana que es Épale, inscríbete. Estamos llevando chamos, ayudando a los chamos a que se inscriban en el registro electoral, a la gente, a la ciudadanía, a que se chequee, que no haya sido cambiada. Ese es el trabajo que nosotros estamos haciendo y que tenemos que hacer en este momento. Aquí nadie quiere, por lo menos no en Encuentro Ciudadano y sé que en las fuerzas democráticas tampoco ningún magnicidio. Aquí lo que queremos es elecciones y poder producir el cambio político a través de un proceso electoral. Ahora, la organización Ciudadanos por el Cambio manifiesta que sería inadmisible que la oposición desperdicie este momento y señala la posibilidad o proponen que se inscriban todos los candidatos para ir en el camino descartando y lograr una candidatura unitaria. Yo creo que hay que escuchar a todo el mundo y que eso es parte de la democracia y parte de las costumbres que nosotros hemos perdido en nuestra Venezuela. Hemos dejado de escucharnos, hemos dejado de valorar la opinión de otro y con ello no abonamos en nada, por cierto, de la construcción de la transición. Yo tengo una opinión un tanto distinta a eso. Yo creo que ya nosotros escogimos a una candidata y la escogió el país. Y esa candidata tiene nombre y apellido y se llama María Corina Machado. Que hay dificultades, es cierto que las hay, pero la propia María Corina y todo ese equipo del comando de campaña en el que se encuentra Encuentro Ciudadano, nosotros somos parte del equipo del comando de campaña en todo el país y también lo ha dicho la plataforma unitaria, créame venezolano, vamos a tener las respuestas oportunas, porque aquí la clave está en la unidad y en el voto. Ahora, mucho se habla de egos, de parcelas, de la necesidad de desprendimiento. Si tuviera que, bajo la sinceridad, hacer un dictamen sobre la oposición ahorita, ¿cuál sería? Yo tengo un enorme defecto, no sé si es una virtud, yo siempre digo la verdad y siempre digo lo que pienso. Y quienes me conocen saben que es así. Lo dije en el debate de la UCAP, cuando me hicieron una pregunta similar. Yo siento que el principal error que ha cometido la oposición es a veces no entender que los intereses de la nación son primero. A veces no entender que todos nos necesitamos y
permanecer dentro de una competencia los unos contra los otros que en democracia es muy sana. Pero en la circunstancia que vive hoy Venezuela es diferente. Hoy tenemos que mantenernos unidos y entender, y esto me han escuchado decirlo millones de veces, no existe ninguna aspiración personal, por legítima que ésta sea, que esté por encima de los intereses de Venezuela. Lo digo a título personal, Margarita, yo puedo tener muchas aspiraciones, pero por supuesto que las tengo derecho. He trabajado, me he formado, he estado, pero este no es el momento de que nuestras aspiraciones personales se pongan por delante de los intereses de la nación. Aquí lo único que debe estar primero, por delante, por encima de cualquier cosa, son los intereses de Venezuela. Muchos venezolanos se han ido del país. Se habla de una cifra de 6 millones, 7 millones. ¿Cómo hacer para que esos venezolanos que se encuentran en el exterior puedan votar, puedan manifestarse? La ONU habla de cerca de 8 millones de venezolanos que han tenido que abandonar nuestras fronteras y lamentablemente todos los días esas cifras se modifican y es casi imposible hacer una medición permanente por la cantidad de hermanos venezolanos que se han ido y que se siguen yendo buscando oportunidades que tristemente nuestra Venezuela hoy no les da. Nosotros tenemos la obligación de procurar dentro de esto que tenemos que estar peleando hoy y esa es una tarea de todos nosotros, o sea, más allá de estar perdiendo el tiempo en tonterías, y lo digo con toda la sinceridad. Y están perdiendo el tiempo en tonterías. Pero cuando tú ves peleas intestinas entre unos y otros, eso es perder el tiempo en una tontería. Aquí todos tenemos que estar trabajando para que haya unidad, voto y condiciones electorales para que pueda haber voto. ¿Cuáles de esas condiciones electorales creo que hay que trabajar con más fuerza? Todas, pero el tema del voto de los venezolanos en el exterior es fundamental. Nosotros hicimos un gran esfuerzo para garantizar que los venezolanos que están en el exterior pudieran participar en la primaria. Esa, por cierto, también fue una propuesta y una lucha que dio Encuentro Ciudadano, porque evidentemente en la diversidad de la plataforma unitaria hay opiniones distintas. Logramos que participaran los venezolanos en el exterior. Ahora hay que lograr que la mayor cantidad de ellos se inscriban. Hay muchos consulados en el mundo que ya están generando los mecanismos para la inscripción. España es uno de ellos. Y en las páginas web pero no pueden votar en Estados Unidos y en Argentina, por ejemplo. Eso es parte de las tareas que hay pendientes y que más allá de las diferencias claras y lógicas que hay entre un Estado y otro, entre un gobierno y otro, y eso es natural, porque cada país es soberano, la soberanía no solamente para Venezuela, cada país es soberano, hay que buscar la forma de garantizar que los venezolanos en el exterior puedan participar en el proceso electoral. Ahora, vamos a las sanciones. Hay un ultimátum 18 de abril por parte de Estados Unidos. Pero por otro lado tenemos al presidente Maduro que recientemente aseguró que le saben a Casabe las sanciones. Tú sabes que es complicado cuando uno dice una cosa y hace otra, porque es absolutamente contradictorio. El señor va y se sienta y hablan del acuerdo de Barbados, pero hablan también del acuerdo de Qatar, que ese parece que es otro, ¿no? Eso parece que es un acuerdo entre el gobierno de Nicolás Maduro y el gobierno de Estados Unidos, y de allí han salido distintos mecanismos de entendimiento entre ambos gobiernos. La verdad es que se sientan y la verdad es que el gobierno de Maduro parece que le cumple cosas al gobierno de Biden, esa es la verdad. Y si le saben, conversan directamente, hay una relación directa ya entre los dos gobiernos, que no la había antes. A lo que tienen derecho, porque repito, cada país es soberano de tratar sus asuntos en favor de sus nacionales como considere que es la mejor manera. Ahora bien, si le saben a Casabe, como dijo Nicolás Maduro, entonces, ¿por qué exige que se la quiten? Entonces eso es completamente contradictorio. Si las sanciones le saben a Casabe, entonces pareciera que no es verdad lo que ellos han venido repitiendo, que es que las sanciones, que repito, son personales y no son contra la nación. Ahora, ¿cómo van a derrotar la abstención? ¿Cómo van a hacer que aquellas personas que tradicionalmente en los últimos procesos electorales no acuden a las urnas de votación? Sí. Ese es el principal reto que tiene la oposición en estos momentos. Sí, tú sabes que yo siempre digo que el tema de haber participado o no en los procesos electorales no tiene que ser
una decisión permanente. Ello ha obedecido a estrategias políticas, a momentos políticos distintos, pero es cierto que la ciudadanía ha perdido la confianza en el ejercicio del derecho al voto como un mecanismo para producir el cambio político. Hoy, después de tantos años, quienes estamos en la calle sabemos que la gente quiere votar, que la gente sabe y siente que el voto es el mecanismo a través del cual podemos producir ese cambio político que hoy urge en Venezuela. ¿Y cuál es la clave para decirle a la ciudadanía que puede acudir a las urnas de votación? Mira, es sencillo, y sé que lo he dicho varias veces durante el programa, pero es la fórmula, es la unidad y el voto. Que la gente sepa que estamos unidos, que estamos juntos en esto, que la gente sepa que no nos van a sacar de la ruta electoral, y eso debe estar acompañado de una dirigencia política que esté organizándose, y eso me parece súper importante, y por ello reitero el tema de organizarnos para los 600K, para todo lo que tiene que ver con el resguardo del voto, y de organizar también nuestros comanditos por Venezuela, porque eso va a hablar de cómo nos vamos a movilizar el 28 de julio. Entonces, si la gente nos ve unidos, organizados y movilizados, van a participar en el proceso, acompañado, repito, de obtener las condiciones electorales por las cuales hemos venido peleando, y por ello es tan importante el Acuerdo de Barbados. Una última pregunta. ¿Qué salidas tiene la oposición, que ya lleva 25 años siendo oposición? División y abstención. Unidad y voto. La salida es unidad y voto, pero cuando nosotros analizamos las cosas en perspectiva, hay que ver por qué estamos como estamos. Que se han cometido errores es cierto, pero ¿la culpa es de la oposición o la culpa es de quienes gobiernan, que no han permitido la alternancia? Esas cosas son parte de las cosas, y que además ha perseguido políticamente, y que cada vez que tiene un riesgo de perder una elección, entonces hablan de magnicidios por estados de WhatsApp. Eso no es un magnicidio, pero nosotros hoy tenemos la obligación de decirle al país que nos vamos a mantener unidos y que nos vamos a mantener dentro de la ruta electoral, pero también tenemos la obligación de dar respuestas oportunas a la ciudadanía, porque la incertidumbre nunca es buena compañía y mucho menos buena consejera. En una sola palabra, quisiera que le diera un mensaje a esa oposición que todavía está pensando qué va a hacer con respecto a la inscripción de la candidata presidencial. Una palabra es difícil. La candidata presidencial es María Corina Machado, y tenemos la responsabilidad de juntos tomar las riendas de esto y sacar a Venezuela adelante. Pero si me pides una sola palabra, una razón de lucha única, para mí siempre hay una que es inevitable, y esa palabra se llama Venezuela. Muchísimas gracias por estar aquí en Abriendo Puertas. Hasta una próxima oportunidad, porque hay mucho de qué hablar, sobre todo el tema político y las elecciones del 28 de julio. Gracias por acompañarnos. Nos acompañó Delsa Solórzano, presidenta del partido Encuentro Ciudadano. Y ustedes, amigos, no se pierdan, porque en la próxima parte de Abriendo Puertas estaremos conversando sobre un tema importantísimo y que interesa a todos: el voto joven. Ya venimos. Abriendo Puertas. En Venezuela hay 3.500.000 jóvenes que no se han inscrito en el registro electoral. Jóvenes de todos los colores, de todos los partidos políticos, incluso independientes. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? El voto joven. Este es el tema de nuestra mesa de análisis en el día de hoy. Y nos acompañan dos jóvenes que están inscritos en el registro electoral. No parece, pero ya cumplieron con este requisito. Y es Ronaiker Aristigueta, coordinador Distrito Capital Voto Joven, y Jefferson Torres, líder comunitario Parroquia Sucre del municipio Libertador. Bienvenidos. El Consejo Nacional Electoral estableció 24 puntos para la inscripción en el registro electoral. Y esto tiene que ver con las capitales.
¿A usted les parece que esto es suficiente o debieron abrirse centros de inscripción, por ejemplo, en el metro, en las plazas principales del país? ¿Qué nos dicen? Bueno, primero que nada, un saludo a todos los que nos están escuchando el día de hoy. Agradecerte a ti por la invitación y a todo el equipo de Venevisión. Y comentando el tema de los 24 puntos que existen en cada uno de los estados. En este caso es un punto por estado. En la capital del estado no es suficiente, no abarca el grupo de jóvenes que ya mencionabas, de los 3.500.000 jóvenes no inscritos en el registro electoral, ya que tenemos casos como por ejemplo en Anzoátegui, en Guanape, la zona sur de Anzoátegui, un joven que busca trasladarse a Barcelona, que es donde se encuentra la oficina, tendría que gastar alrededor de $20. Esto no es factible ni en recursos ni tiempo, ya que un viaje de un lugar a otro le demoraría incluso más de 6 horas. Jefferson, ¿tú qué opinas? Bueno, igualmente, Margarita, gracias por la oportunidad. Yo, en lo personal también mencionaste algo que es básico, ¿no? Los metros, el metro, esa facilidad que había en algún momento para que los jóvenes se inscribieran por simplemente pasar en algún lugar. Yo te hablo del caso de la parroquia Sucre. Cuando yo me inscribí en una jornada que había en la salida del metro. Si hablamos más allá, creemos también que hay un tema bastante... ¿En qué año te inscribiste? Yo me inscribí en el año 2019 aproximadamente. Creo que fue ese año, no recuerdo muy bien. 2019-2018. Y también hay un tema ahorita que es que hay una población vulnerable, ¿no? Que tiene un rechazo, de cierta manera, a los temas políticos, y eso causa una desmotivación general, además. Entonces, si los jóvenes no se le acercan a un espacio o unos lugares, digamos, accesibles para que ellos se inscriban, ¿cómo van a ir a movilizarse o cómo los vamos a movilizar si no tienen esa voluntad de hacerlo, ¿no? La jornada será desde el 18 de marzo hasta el 16 de abril, apenas 28 días. ¿Ustedes creen que en este tiempo se podrán inscribir todos estos jóvenes? Y además, este tiempo incluye las reubicaciones y cambios de residencia. Y este registro es el que va a ser utilizado para las elecciones presidenciales del 28 de julio. Sí, correcto. Justamente una de las peticiones que hemos hecho al CNE es que se habiliten 1.500 puntos en todo el país. Esto habla de 1.136 puntos, que corresponde uno a cada parroquia, y 364 itinerantes que, como comentaba Jefferson hace un momento, estarían ubicados en estaciones de metro, en universidades, como normalmente solíamos ver antes, y esto pudiera abarcar gran parte de ese número, los 3.500.000 jóvenes no inscritos, y que podamos erradicar un poco esa cifra. Hablando un poco de esto, Súmate, la organización Súmate, está exigiendo al Consejo Nacional Electoral también poner puntos en accesos difíciles. Por ejemplo, Amazonas. Dime. Evidentemente, yo creo que es necesario, podemos mencionar Amazonas, podemos mencionar Bolívar, zonas donde, digamos... Incluso comunidades indígenas. Comunidades indígenas, ¿no? Que están, digamos, vulneradas y alejadas de esta sociedad como bien la conocemos, que es necesario porque eso marcaría un inicio de una inclusión de verdad, donde todas las comunidades tienen la posibilidad de participar en procesos históricos para un país. Y eso, bueno, marca el desarrollo de una historia, el desarrollo de un país como lo puede ser Venezuela, pues. El movimiento estudiantil también está planteando extenderlo a las parroquias. ¿Qué opinan ustedes? Bueno, yo diría, y de verdad, en las plazas, en las salidas del metro, en las calles. Anteriormente, en otros operativos, era así. En el metro, por ejemplo, estoy hablando por Caracas, en el metro de Caracas había un punto del Consejo Nacional Electoral de inscripción. Fíjate que ahí me gustaría agregar algo. Bueno, yo soy miembro del movimiento estudiantil de la Universidad Simón Bolívar, donde estudio, y además hace poco estuvimos realizando la reactivación de lo que es la Interú, ¿no? Que reúne a distintas universidades de la zona metropolitana, y una de las propuestas es precisamente esa, la reconciliación con otros espacios,
Porque pasa que nosotros los jóvenes de las universidades, nos hemos limitado a llevar actividades solamente en las universidades sin encontrarnos con espacios que necesitan de nuestra integración, necesitan del llamado a la juventud para, bueno, poder crear tareas mayores y que beneficien lo que necesita hoy la juventud. Ronaiker es estudiante de Economía de la Universidad Central de Venezuela. ¿Qué jornadas, qué iniciativas se están haciendo en la Universidad Central de Venezuela para incentivar a los jóvenes que se inscriban? Fíjate que el día viernes teníamos un torneo de fútbol allí en la universidad, en Fases. Este torneo pedía como inscripción para poder participar o jugar un comprobante de inscripción en el registro electoral. Entonces allí hemos replanteado mecanismos que puedan funcionar y sean incentivos para esos jóvenes que hoy se encuentran apáticos hacia lo político, y de esa misma manera hemos hecho batallas de rap que también conectan con un público que propiamente quizás no les interesa la política, pero encuentra en estos espacios algo que les llama su atención, y de esta manera también involucrarlos en algo que hoy nos apetece a todos, que es el país. Tenemos que hacer una pausa. Al regreso continuaremos hablando de este tema, el voto joven. Ustedes, amigos, quédense allí. Ya volvemos, Abriendo Puertas. Abriendo Puertas. Continuamos en Abriendo Puertas analizando el voto joven. ¿Qué es lo que ha pasado para que los jóvenes no se hayan motivado a inscribirse en el registro electoral? Quizás poca información, pocos puntos de inscripción, el llamado a no votar. Bueno, Margarita, pareciera que hay un tabú en cuanto a esos temas, ¿no? Y es que ahorita nos podemos ir para una cancha en el municipio, en la parroquia Sucre, y vamos a preguntarle a esos chamos cuántos están inscritos. Y resulta que todos ellos te van a decir, por lo menos el 80% te dice que no están inscritos y que no les interesa. Hay una desmotivación porque es que parece, en un país que no te brinda las oportunidades que tú necesitas como joven, evidentemente llega un momento en el que te desmotivas del tema político y suelen ocurrir este tipo de desmotivaciones, y los jóvenes lamentablemente no se encuentran muy interesados en inscribirse. Es nuestra tarea, la tarea de quienes queremos ver a Venezuela prosperar, incentivar a esos jóvenes porque ellos son parte de las decisiones que se debe tomar en un país democrático. Cuando un joven te dice, bueno, yo sí estoy interesado en un cambio en el país, pero la verdad es que no estoy decidido a votar, ¿cuál es el mensaje que le das a ese joven que te dice eso? Lo primero es que me sonrojo porque eso que acabas de decir no es el común denominador del joven con el que uno conversa. Pero cuando un joven te dice que está interesado, ya es un paso que está dando adelante, porque comentaba Jefferson, ahorita tú entras a una cancha o vas incluso a la universidad, que parece ser un espacio mucho más dado a todo el tema de la participación ciudadana, e incluso te encuentras con jóvenes que no se encuentran tan cercanos a lo público, a lo político. Y esto yo creo que sucede por dos razones. Tú comentabas ahorita, la primera es desinformación. Hace años veíamos que habían campañas que promovían la participación ciudadana en procesos electorales. No podemos entender que el ejercicio de la ciudadanía tiene que ser solamente el día de la elección. Allí también hay mucho más por hacer como ciudadanos. Y lo segundo es la falta de representación política para esos jóvenes. Hoy hay muchos jóvenes que tienen intereses diversos, que llevan banderas de distintos temas, y los representantes políticos que existen hoy por hoy en el país quizás no le están hablando a ese joven. Entonces hay una desconexión tanto del Estado en esta promoción hacia la participación ciudadana de ellos y de los políticos que vienen haciendo el trabajo acá en el país. ¿Y qué le dicen estos jóvenes? Quizás desconfianza en el Consejo Nacional Electoral, desconfianza en el voto. Hay jornadas del árbitro electoral indicándole a toda la población que el voto es secreto. Ahí, cuando observamos eso, nos damos cuenta que hay procesos electorales, incluso procesos electorales recientes, ¿no?, que parecen no ir con lo que los jóvenes ven alrededor. Entonces, evidentemente, eso les hace generar una duda. ¿Será que esto de verdad sirve para algo? Y cuando nosotros, o cuando los espacios políticos, los actores políticos, se atreven a mencionar temas como fraude o ya no hay otro camino,
pues los jóvenes, ¿cómo los vamos a convencer cuando la misma casta política o las mismas clases políticas están enviando un mensaje negativo? Entonces, evidentemente, el mensaje debe ser positivo en pro de que su elección o de que su voto va a tener un peso en las elecciones del país. Fíjense, en el último trimestre apenas 16,000 nuevos votantes se han registrado. Una de las claves de esta elección es el registro electoral, también las reubicaciones y cambios de residencia. O sea, es lo importante que los jóvenes sepan cuál es la fortaleza que tienen en el registro electoral y que pueden cambiar las cosas, pueden cambiar el destino de este país. Totalmente, Margarita. De hecho, como lo decía hace rato Ronay, que ellos están organizando en la Universidad Central de Venezuela actividades para llevar a esos jóvenes a inscribir. Nosotros también en la Universidad Simón Bolívar y en la Parroquia Sucre estamos tratando de dar una dinámica un poquito distinta, ¿no? Además, te digo que es algo muy importante. Nosotros que somos de la Parroquia Sucre vemos que allá se incentiva, ¿no? Porque parece que hay una población vulnerable. Por ejemplo, tú llegas y le dices a un joven, porque hablamos de lo que es en el Amazonas, pero vamos a hablar de Nuevo Horizonte, por ejemplo, que es una zona que está alejada a Plaza Venezuela, que es el centro que tenemos en Caracas asignado. Y el joven, como tú le dices, ese joven que se movilice hasta Plaza Venezuela, cuando el pasaje está en 17 bolívares en esa zona, hasta Katia. Y luego de Katia para allá es otro pasaje y es un trajín. Entonces, si están desmotivados, evidentemente no va a ocurrir. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos organizando jornadas junto a Tomar Control. Ayer justamente junto a Roberto Patiño tuvimos un encuentro bastante favorable donde se inscribieron 30 jóvenes y nosotros creemos que a pesar de estas circunstancias tenemos que seguir generando alternativas que nos lleven y que nos integren dependiendo de cada comunidad y cada localidad. ¿Han conseguido problemas, trabas para la inscripción en el registro electoral? Sí, claro. Algo que me ¿Qué tipo de trabas? Algo que me comentaban amigos en distintos estados, lo he visto propiamente acá en las oficinas de Plaza Venezuela, es que al llegar a las instalaciones, muchos de estos jóvenes que se han inscrito han tenido problemas con la huella. Entonces sucede lo siguiente, en el momento de hacer la inscripción, colocar la huella se duplica y el proceso para eliminar a esa persona a la cual se le duplicó la huella, volver a cargarla al sistema, demora alrededor de unos 35 minutos. Entonces un joven que de pronto iba camino al trabajo, a la universidad o incluso a su casa, que pasó por allí para tomarse el tiempo de inscribirse y ve que el proceso tarda tanto tiempo, se desmotiva. Hemos visto también que en muchas de estas movilizaciones que hemos hecho, hay grupos de 20, 30 jóvenes que hemos llevado y de repente tienen una mesa aparte, que es donde atienden a funcionarios del Estado, en este caso pasan militares, policías, y esto puede desmotivar un poco a ese joven que tiene un tiempo haciendo su cola allí en la oficina del CNE y de repente ve que llegan 30, 40 personas y pasan primero que ellos. Entonces esas son parte de esas trabas que hemos tenido allí. Tienen las cámaras de Abriendo Puertas y de Venevisión a su disposición para que ustedes le den un mensaje a esa juventud que todavía no se ha inscrito en el registro electoral. Bueno, aprovechando la invitación, yo estoy casi seguro que así sea uno de esos 3.500.000 jóvenes, puede que se encuentre incluso en las instalaciones de Venevisión. Hacer la invitación a este equipo de acá, si desea acompañarnos en alguna de estas movilizaciones, como dice mi amiga Norlimar, hagamos la tarea. Entonces, hagamos la tarea, es parte de que cada uno de nosotros pongamos un granito de arena y podamos invitar a un amigo que sabemos que tenemos allí, que no está inscrito y que cuando pregunte por qué participar, es no dejar que otro elija por nosotros. ¿Y ustedes no se han organizado para llevar un amigo? Claro que sí, como te decía, nosotros hemos tratado de llevar eso en marcha. Fíjate que, por ejemplo, hablaba él de Norlimar. Norlimar Miranda es una amiga de nosotros que está aquí presente incluso, que utiliza la plataforma de TikTok, ¿no? Para llegar a espacios donde nadie llega y cómo esa plataforma que está teniendo un auge bastante importante en lo que es la sociedad está siendo alcanzada y cómo los jóvenes a través de esa plataforma se comunican y preguntan incluso en los comentarios cómo me inscribo o cómo hago para inscribirme. Entonces mi mensaje sería en pro de eso, ¿no? De que nosotros creemos que la sociedad está avanzando. Creemos que nuestro país tiene derecho a elegir y que somos nosotros los jóvenes quienes podemos dar esa representatividad para tener un mayor futuro, porque no tenemos que buscarlo fuera de nuestro país, ¿no? Tenemos que primero luchar de la manera justa y de la manera democrática en nuestro país para después recoger esos frutos que podamos obtener de nuestro país, Venezuela. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Y a ustedes la invitación es que acudan al Consejo Nacional Electoral a inscribirse
Y es muy sencillo, con su cédula de identidad, suministrar sus datos y listo, ya está. Es una responsabilidad votar en las próximas elecciones del 28 de julio. Muchísimas gracias por acompañarnos y recuerden, la cita es cada domingo a las 8 de la mañana por aquí por Venevisión. Abriendo puertas.